En abril de 1977, un granjero canadiense de la provincia de Alberta se acercó a una granja abandonada con la intención de revisar un viejo tanque séptico. Lo que encontró no fue ni un repuesto, ni siquiera un animal muerto. Lo que encontró fue un cuerpo humano brutalmente torturado, atado con alambre, envuelto en una sábana y sumergido en cal viva. Esa víctima sin nombre, sin rostro y sin justicia fue conocida durante 44 años como Sam el tanque séptico. Su historia es un relato de brutalidad, negligencia institucional, racismo sistémico y tecnología forense que décadas después logró darle una identidad. Pero la pregunta clave sigue en pie. ¿Quién lo mató y por qué? En esta nueva entrega del Expediente Cero abrimos un caso tan impactante como olvidado. Prepárate para adentrarte en uno de los crímenes no resueltos más perturbadores de la historia reciente de Canadá. El 13 de abril de 1970, un agricultor que revisaba una propiedad rural abandonada cerca de la pequeña localidad de Toffile, en Alberta, notó un olor extremadamente fuerte proveniente de un antiguo tanque séptico. Se trataba de una gran caja metálica parcialmente enterrada, que había sido utilizada en el pasado para el tratamiento de aguas residuales. Al abrir la tapa, encontró algo indescriptible: restos humanos en avanzado estado de descomposición. El granjero salió corriendo del lugar y llamó a la policía, la Real Policía Montada de Canadá. Esta llegó al lugar y tras una inspección preliminar confirmó que había un cuerpo sumergido en cal viva. El cadáver estaba desnudo, atado con alambre en las muñecas y tobillo, envuelto en una sábana de cama, con signos evidentes de tortura. Había sido quemado con cigarrillos, presentaba fracturas en los huesos y mostraba impactos de bala. Se encontraba en un estado tan deplorable que fue imposible en ese momento determinar siquiera su sexo con absoluta certeza. Se inició una investigación de homicidio. Sin documentos, sin ropa, sin objetos personales y sin denuncias de desaparición coincidentes, la víctima fue apodada simplemente como Toffile John Doe, pero para los medios ese nombre no era lo suficientemente escabroso. Así que fue entonces cuando surgió el apodo que lo acompañaría durante décadas: Sam el tanque séptico. Tras el macabro hallazgo del cuerpo en el tanque séptico en abril de 1977, la Policía Montada de Canadá se puso en marcha para esclarecer los hechos. Sin embargo, desde el primer momento, la investigación estuvo marcada por una serie de fallos, negligencias y limitaciones que afectaron gravemente el rumbo del caso. En primer lugar, la escena del crimen no fue tratada con el rigor necesario. La granja abandonada estaba abierta al público y durante varias horas antes de que llegaran los peritos especializados, curiosos y vecinos recorrieron el lugar tocando objetos y caminando cerca del tanque. La contaminación de la escena comprometería años más tarde a la obtención de pruebas clave. El cuerpo, además, estaba en un estado de descomposición avanzado y sumergido en cal viva, un compuesto corrosivo que dificulta el análisis forense tradicional. Los expertos de la época no contaban con tecnología adecuada para extraer ADN o para hacer reconstrucciones faciales precisas, lo que dejó a los investigadores sin la posibilidad de identificar a la víctima. Por otra parte, la falta de denuncia alguna sobre personas desaparecidas que encajaran con el perfil de la víctima fue un gran obstáculo. Sin ropa, sin documentos, sin objetos personales y sin un testimonio o pista concreta, el caso se convirtió en un misterio sin rostro, en un misterio sin resolver. La policía decidió entonces publicar un boceto forense muy básico que apenas capturaba los rasgos del desconocido, apelando así a la colaboración ciudadana. El apodo Sam el tanque séptico fue acuñado por los periodistas sensacionalistas, buscando captar la atención del público, aunque resultó un nombre macabro que también terminó deshumanizando a la víctima. Otro fallo importante fue la falta de coordinación con comunidades indígenas cercanas. Años después se revelaría que varias pistas y testimonios relevantes que podrían haber aportado información vital nunca fueron explorados a fondo. El racismo sistémico en Canadá en esa época jugó un papel oscuro, ya que muchas víctimas indígenas no recibían el mismo nivel de atención o recursos que los casos en poblaciones blancas.
La investigación inicial se centró principalmente en aspectos superficiales: determinar un rango aproximado de edad, determinar el sexo y localizar posibles heridas que ocasionaron la muerte, pero no en la reconstrucción profunda del perfil de la víctima ni en la búsqueda exhaustiva de sospechosos o motivos. Además, las técnicas forenses de 1977 no estaban preparadas para casos tan complejos. No existía el uso de análisis genéticos ni base de datos para comparar perfiles de ADN. La identificación y resolución de crímenes dependía mucho del testimonio y de la suerte. Estas limitaciones hicieron que tras unos meses el caso entrara en letargo. La policía clasificó la investigación como homicidio no resuelto, sin mayores avances y con escasa prioridad frente a otros casos activos. Con el paso del tiempo, Sam el tanque séptico se convirtió en una leyenda urbana de la región, un caso sin rostro que apenas aparecía en los informes policiales. Pero la realidad era que detrás de aquel apodo había una persona con nombre, probablemente una familia, y con una historia truncada que clamaba por justicia. Lo cierto es que aquel primer año tras el hallazgo fue fundamental para sentar las bases del caso, pero también para sembrar las dificultades que impedirían que la verdad saliera a la luz durante más de 4 décadas. Desde el primer momento en que la policía confirmó que el cuerpo hallado en el tanque séptico era víctima de un asesinato brutal, comenzaron a circular diversas hipótesis sobre quién podría ser Sam y por qué alguien querría acabar con su vida de una manera tan cruel y meticulosa. Una de las primeras teorías apuntaba que la víctima podría haber sido un trabajador migrante o un vagabundo que había desaparecido sin dejar ni rastro. En aquella época, Alberta recibía un flujo considerable de obreros temporales en las industrias agrícolas y petroleras, muchos de ellos con poco arraigo social y cuyas desapariciones podían pasar inadvertidas para las autoridades. Esto explicaría la ausencia de denuncias o pistas en torno a su identidad. Otra de las hipótesis sugería un posible ajuste de cuentas vinculado al mundo criminal local. A finales de los 70, algunas zonas rurales de Canadá, incluida la región de Alberta, eran escenario de conflictos relacionados con el tráfico de drogas, apuestas ilegales y disputas territoriales, y se sospechaba que Sam podría haber estado involucrado en actividades ilícitas o, por el contrario, haber sido una víctima inocente atrapada en medio de uno de estos conflictos. Algunos investigadores incluso barajaron la posibilidad de que se tratara de un crimen de odio. El nivel de brutalidad y la manera de ocultar el cuerpo indicaban una intención no solo de matar, sino de enviar un mensaje. Atar el cuerpo con alambre y sumergirlo en cal viva era una señal de que el asesino quería borrar toda evidencia y humillar a la víctima. No faltaron, por otro lado, las especulaciones de índole más oscura, como siempre ocurre, como la participación de redes de tráfico de personas o rituales macabros, aunque estas teorías nunca fueron respaldadas por pruebas sólidas. Sin embargo, en un contexto social y cultural donde la violencia contra comunidades indígenas, mujeres y personas vulnerables estaba tristemente normalizada, ninguna pista podía ser descartada a priori. Por otro lado, la ausencia total de objetos personales y la meticulosidad con la que se intentó borrar toda huella dificultaba la reconstrucción del perfil de la víctima y además su entorno social del que provenía. Eso también sugería que el asesino tenía un conocimiento profundo del modus operandi policial y forense, lo que llevó a pensar en un criminal experimentado o alguien con conexiones dentro de las fuerzas del orden o la comunidad. La policía estableció una lista preliminar de sospechosos basada en denuncias y testimonios recogidos en la zona, pero la falta de pruebas contundentes impidió avanzar en este sentido. La comunidad local, por miedo o desconfianza, no colaboró activamente, lo que frenó aún más las pesquisas. Las hipótesis sobre la identidad se vieron reforzadas años después, cuando en la región comenzaron a denunciarse casos similares de desapariciones y violencias no resueltas, principalmente entre personas pertenecientes a comunidades indígenas. Este patrón indicaba que Sam el tanque séptico no era un caso aislado, sino parte de una realidad mucho más amplia y dolorosa. Mientras tanto, el paso del tiempo parecía jugar en contra de la justicia. Sin avances significativos, la investigación fue perdiendo prioridad y la víctima siguió siendo un enigma sin nombre ni historia. En las décadas siguientes, solo los avances de la ciencia forense
y el compromiso de pequeños grupos de activistas y periodistas mantendrían viva la esperanza de descubrir finalmente la verdad detrás de aquel brutal asesinato. Durante casi 4 décadas el caso de Sam el tanque séptico permaneció congelado, encerrado en archivos polvorientos y sin lograr ningún avance significativo. Pero, sin embargo, la historia cambió radicalmente gracias a los avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina forense y la genética, que revolucionaron la forma en que se pueden resolver crímenes aparentemente imposibles. A principios de la década del año 2000, la aparición del análisis de ADN transformó la investigación criminal en todo el mundo. Por primera vez, pequeñas muestras biológicas podían ser analizadas y comparadas con bases de datos, permitiendo así identificar a víctimas y sospechosos con un nivel de certeza que nunca se había visto antes. Sin embargo, el cuerpo de Sam, sumergido en cal viva y en avanzado estado de descomposición, representaba, incluso con esa tecnología, todo un reto formidable. En 2010, un grupo de investigadores de la Policía Montada del Canadá decidió reabrir el caso, impulsado por la presión de organizaciones de derechos humanos que denunciaban la falta de justicia para víctimas indígenas y marginadas. Se realizaron nuevas exhumaciones y se intentó extraer ADN viable de los restos preservados de Sam. La tarea no fue sencilla. La cal viva había destruido muchos tejidos y los fragmentos disponibles estaban contaminados. Sin embargo, gracias a la aplicación de técnicas avanzadas de extracción y purificación de ADN, los científicos forenses lograron aislar un perfil genético usable. Este proceso fue pionero en Canadá y atrajo la atención internacional. Con el perfil genético en mano, los investigadores lo compararon con bases de datos nacionales e internacionales, y finalmente en 2018 se logró una coincidencia con un familiar lejano, lo que permitió identificar a la víctima como un joven indígena de la comunidad Cree, originario de una reserva cercana. Ese hallazgo no solo dio un nombre a Sam el tanque séptico, sino que reorientó completamente la investigación, poniendo el foco en un contexto social mucho más amplio, el de la violencia estructural contra los pueblos indígenas en Canadá, un problema que se había invisibilizado durante décadas. Además, la tecnología forense permitió hacer una reconstrucción facial digital de la víctima, facilitando que familiares y miembros de la comunidad pudieran reconocerlo y aportar testimonios y datos hasta ese momento inéditos. Esta reconstrucción fue compartida en medios y redes sociales, generando una ola de apoyo y presión para avanzar en el caso. La reactivación del expediente también contó con la colaboración de antropólogos forenses, expertos en criminología y organizaciones comunitarias que aportaron una mirada interdisciplinaria vital para comprender el trasfondo social y cultural detrás del crimen. Estos avances técnicos, combinados con un cambio de sensibilidad social hacia las víctimas indígenas, marcaron un antes y un después. La investigación dejó de ser un simple expediente policial para convertirse en un símbolo de lucha contra la impunidad y la discriminación. No obstante, pese a estos logros, la resolución del caso seguía estando lejos. Los sospechosos seguían sin ser identificados y la complejidad del entramado social y político dificultaba que la justicia avanzara con rapidez. Pero, por otro lado, la ciencia y la voluntad ciudadana mantenían la esperanza viva. Y es que tras la reapertura del caso y la identificación definitiva de la víctima como un joven indígena de la comunidad Cree, la investigación tomó un nuevo rumbo. Ahora, con un nombre y un rostro, la prioridad era encontrar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el brutal asesinato de Sam. Los investigadores comenzaron por reconstruir el círculo cercano de la víctima: familiares, amigos, conocidos y personas con quienes pudo haber tenido contacto en las semanas previas a su desaparición. Esto permitió delinear varios perfiles que se convirtieron en sospechosos potenciales. Uno de los primeros grupos en los que se puso el foco fueron individuos vinculados a conflictos internos en la reserva. Según los testimonios recogidos, existían disputas por el control de territorios y recursos naturales, que a menudo terminaban en enfrentamientos violentos. Algunos jóvenes involucrados en estas tensiones presentaban antecedentes de agresión y comportamiento problemático, lo que los ponía en la mira de la policía. Por otro lado, la investigación también señaló posibles vínculos con redes de tráfico de drogas que operaban en la región.
Estas organizaciones se aprovechaban de la vulnerabilidad de los jóvenes indígenas, ya que muchos de los cuales eran reclutados como mulas o mensajeros. Se sospechaba que la víctima pudo haberse negado a colaborar o estuvo involucrado en un conflicto relacionado con estas redes. Además, se analizaron indicios de violencia doméstica y problemas personales. Algunos familiares confirmaron que el joven había tenido episodios de conflicto con personas cercanas, aunque nada que sugiriera un peligro inminente tan grave como el acabar muerto. En cuanto a las pistas físicas, se identificaron restos de fibras y huellas parciales en la escena del crimen, así como marcas de herramientas que indicaban que el cuerpo fue atado con alambre metálico especial, un tipo no común en la zona. Esto llevó a sospechar que el asesino tenía acceso a materiales específicos o que estaba familiarizado con técnicas de ocultación. Uno de los puntos más controvertidos de la investigación fue la detección de posibles testigos que afirmaban haber visto a un individuo sospechoso merodeando cerca de la granja el día del asesinato. Sin embargo, estos testimonios fueron ambiguos y no condujeron a una detención concreta. La policía también revisó archivos de casos sin resolver relacionados con violencia contra indígenas en la región, buscando patrones que pudieran conectar a Sam con otros crímenes. Y aunque se encontraron similitudes en la forma en que se ocultaban los cuerpos y en la brutalidad empleada, no se logró establecer vínculos directos. Por otra parte, la comunidad indígena local tuvo un rol fundamental en la investigación. Muchos miembros comenzaron a denunciar casos de desapariciones y violencias que hasta entonces habían sido ignorados. Gracias a su colaboración se obtuvieron datos relevantes que ampliaron la investigación a un contexto más amplio de violencia estructural. No obstante, pese a esos esfuerzos, el caso sigue sin un responsable claro. Los sospechosos potenciales permanecen en la sombra y la complejidad social y política del entorno continúa dificultando la tarea de la justicia. El caso de Sam el tanque séptico es, en este sentido, un reflejo de las heridas abiertas que aún sufre la sociedad con respecto a sus pueblos originarios. Un recordatorio doloroso de la necesidad de reparar, de reconocer y de luchar contra la impunidad. El caso de Sam el tanque séptico no solo conmocionó a la comunidad local donde ocurrió el asesinato, sino que también desató una ola de debate y reflexión a nivel nacional e internacional sobre la violencia sistemática contra los pueblos indígenas en Canadá. Y es que cuando la identidad de la víctima salió a la luz, despertó una conciencia más profunda acerca del sufrimiento y la invisibilidad que por décadas habían sufrido las comunidades originarias. Sam pasó de ser un cuerpo anónimo en un tanque séptico a convertirse en un símbolo de la lucha por la justicia y el reconocimiento de estas comunidades. Para muchas comunidades indígenas, la historia de Sam reflejaba una realidad cotidiana: desapariciones, violencia, marginación y discriminación sistemática. El caso puso en evidencia la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades que durante años habían ignorado o habían minimizado los crímenes contra estos miembros de las comunidades indígenas. Organizaciones indígenas, activistas y familiares de víctimas utilizaron el caso para visibilizar esta problemática y también para exigir cambios concretos. Se originaron marchas, vigilias y campañas mediáticas que reclamaban justicia no solo para Sam, sino para todos los desaparecidos indígenas cuyas voces nunca fueron escuchadas. El gobierno canadiense, presionado por la opinión pública y la comunidad internacional, se vio obligado a reconocer la gravedad de esta crisis. Por ese motivo, en 2015, la Comisión de la Verdad y Reconciliación publicó un informe detallado sobre la violencia contra los pueblos originarios, y casos como el de Sam sirvieron como evidencia palpable del abandono institucional. A nivel político, además, el caso incentivó el debate sobre las políticas públicas relacionadas con las comunidades indígenas. Se discutieron reformas en la policía, la administración de la justicia y los servicios sociales para garantizar un trato más justo y más equitativo. Sin embargo, estas reformas encontraron la resistencia y la lentitud en su implementación, evidenciando las profundas raíces del racismo estructural y burocrático que afectan a estas comunidades. La frustración por falta de avances concretos ha mantenido el caso vivo en la agenda pública y en la memoria colectiva. Y más allá de la política, la historia de Sam abrió un espacio para la reflexión cultural sobre las relaciones entre la sociedad canadiense
y las comunidades indígenas. Documentales, libros y programas de televisión abordaron el caso generando empatía y conciencia en amplios sectores de la población canadiense. El arte y la cultura indígena encontraron en Sam una figura emblemática para expresar el dolor, la resistencia y también la esperanza. Y murales, canciones y obras teatrales lo homenajean a menudo, haciendo de su tragedia una llamada a la acción y a la reconciliación. El caso también llevó a una revisión crítica del papel de la policía y del sistema judicial. Se detectaron anomalías graves en la manera en que se manejaron las investigaciones iniciales y se plantearon demandas para mejorar la formación, la sensibilidad y la transparencia en atención a las víctimas indígenas. Organismos independientes y defensores de los derechos humanos han seguido vigilando el desarrollo del caso y exigiendo que la justicia no se limite a una mera identificación, sino que llegue a quienes ordenaron y ejecutaron el crimen. Pero no todo es tan oficial en el caso de Sam el tanque séptico. También hay elementos más o menos oscuros. Y es que existe toda una red de teorías conspirativas en torno a este caso de asesinato. El caso de Sam el tanque séptico no solo ha sido objeto de investigaciones oficiales y de debates sociales, sino que también ha generado un sinfín de esas teorías conspirativas y una atención mediática intensa e incluso a veces polémica. Desde los primeros momentos en el que el cuerpo fue descubierto, comenzaron a circular rumores y versiones no oficiales que apuntaban a una conspiración aún mayor. Algunos afirmaban que el asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una red de encubrimiento y corrupción que involucraba a autoridades locales y nacionales. Estas teorías se alimentaron del historial de desatención y abuso sistemático hacia las comunidades indígenas, que se ha ido documentando ampliamente. La falta de avances rápidos y contundentes en la investigación reforzó la percepción de que alguien quería mantener el caso cerrado para no remover intereses poderosos. Otra teoría apuntaba a la posible participación de grupos paramilitares o de agentes encubiertos, motivados por intereses económicos en las tierras y en los recursos de la reserva de la víctima. Según esta versión, el asesinato de Sam sería un mensaje intimidatorio para desalentar resistencias o denuncias. Los medios jugaron un papel ambivalente en este caso, ya que por un lado ayudaron a dar visibilidad al caso difundiendo la identidad de la víctima y los llamados de la comunidad indígena por justicia. Incluso se hicieron documentales y reportajes que profundizaron en las causas estructurales de la violencia y mostraron testimonios conmovedores que sensibilizaron a la opinión pública, pero por otro lado, algunos medios sensacionalistas explotaron el misterio del apodo Sam, el tanque séptico, y el aspecto macabro del caso para atraer audiencia, cayendo en la especulación y, cómo no, en el amarillismo. Esto a veces dificultó la reconstrucción de un relato serio y respetuoso y generó tensiones con los familiares y activistas, algo totalmente lógico y evitable. Por otro lado, en la era digital, las redes sociales también se convirtieron en un espacio crucial para el debate, la denuncia y la difusión de la información. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram fueron utilizadas por activistas para organizar campañas, compartir datos actualizados y mantener viva la memoria de Sam. Sin embargo, estas redes también fueron caldo de cultivo para rumores, desinformación y teorías sin ningún fundamento, que en ocasiones desviaron la atención de los hechos comprobados. Las autoridades han tenido que enfrentarse a estas múltiples narrativas, a estas múltiples versiones. En varias ocasiones, portavoces policiales y del gobierno tuvieron que emitir comunicados rechazando las teorías conspirativas y reiterando su compromiso con la investigación de manera transparente y de manera exhaustiva. Finalmente, el fenómeno mediático y las teorías conspirativas alrededor de Sam el tanque séptico reflejan algo más profundo: la compleja relación entre la verdad, la justicia y la memoria en sociedades marcadas por la desigualdad y la discriminación. De esta forma, Sam se transformó en un símbolo no solo de una víctima, sino de un sistema que debe cambiar para evitar que las tragedias similares sigan ocurriendo. Su historia continúa resonando en la conciencia colectiva, desafiando a todos a mirar más allá de los titulares y a buscar una justicia plena y duradera. A pesar del tiempo transcurrido desde que se descubrió el cuerpo de Sam el tanque séptico en una granja abandonada, la búsqueda de justicia continúa activa.
La complejidad del caso y las particularidades del contexto social, cultural y político han hecho que la resolución no sea sencilla, pero no se han frenado en la determinación de quienes luchan por descubrir la verdad. Uno de los avances más significativos en los últimos años ha sido la aplicación de tecnologías forenses modernas. Técnicas como el análisis de ADN avanzado, la reconstrucción facial digital y la geolocalización de datos han permitido obtener pistas más concretas y depurar las hipótesis iniciales. Gracias a estas herramientas se ha logrado confirmar la identidad de la víctima, que no es otra que la de Gordon Edwin Sanderson. Y también se ha logrado establecer conexiones con posibles sospechosos mediante pruebas genéticas que antes no estaban disponibles. Sin embargo, el acceso limitado a recursos y a la dispersión geográfica dificultan la aplicación sistemática de estas técnicas en todas las áreas involucradas. Otro factor clave ha sido la coordinación entre distintas agencias y organismos. Policías provinciales, federales, defensores de derechos indígenas y organizaciones no gubernamentales trabajan en un conjunto para compartir información, proteger a testigos y avanzar en la investigación. Se han creado unidades especializadas para atender casos de violencia contra pueblos originarios, contra pueblos indígenas, con la intención de evitar errores del pasado y brindar una respuesta más sensible y eficaz ante posibles casos como el de Sam. El involucramiento de la comunidad indígena sigue siendo también esencial, y es que hay programas de formación y sensibilización que han promovido la denuncia y el acompañamiento de víctimas y de testigos, lo que ha generado un ambiente más propicio para que se aporte información clave y se construya confianza entre las autoridades de ambas comunidades. Además, los líderes comunitarios y activistas impulsan iniciativas de memoria y justicia restaurativa, buscando no solo la sanción penal, sino también la reparación integral del daño social y cultural hecho. No obstante, persisten numerosos obstáculos aún, entre ellos la falta de recursos suficientes, la eterna burocracia, la resistencia institucional a según qué casos y las barreras culturales que complican el proceso. La desconfianza histórica hacia las autoridades y el miedo a represalias limitan la colaboración en algunas zonas. Y asimismo, el contexto político actual presenta incertidumbres, ya que cambios en gobiernos y políticas públicas pueden afectar la continuidad y profundidad de las investigaciones. A pesar de las dificultades, hay motivos para el optimismo, y es que la creciente visibilización del caso ha generado la presión social suficiente para que se mantenga la prioridad en la agenda pública. La comunidad internacional también ha manifestado interés, sumando respaldo y recursos a la causa. Y se espera que con el avance tecnológico, la mejora en la formación de los operadores de justicia y la consolidación de alianzas estratégicas se logren avances decisivos. La meta es que Sam, el tanque séptico, no sea solo un símbolo de impunidad, sino un ejemplo de cómo la verdad y la justicia pueden abrir caminos de reconciliación y de transformación social. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le dejes un like y que lo compartas en tus redes sociales. También te invito a que, si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También puedes dejar tus impresiones o lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte, nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.